Pastora, aquí estamos en las redes, está con mis amigos de Facebook. ¿Tienes algunas palabras? Bueno, quiero primeramente darle gracias a Dios por todos y cada uno de estas personas bellas que están viendo este programa o lo que tú tienes para cada uno de tus fans. Saludos para todos y cada uno de ustedes, y quiero que sepan que si estamos aquí es porque hay un hombre que está interesado en levantar a la comunidad garífuna. Y después de Dios, yo creo firmemente que Él lo puede hacer. Y este es el concejal Idanis Rodríguez, que va para el Congreso. Y si el concejal Idanis Rodríguez llega al Congreso, tomen mi palabra, que si no lo hace, cúlpenme a mí, porque yo sé lo que les estoy diciendo. Él me abrió las puertas, y cuando se me abren las puertas a mí, se le están abriendo a los garífunas, se le están abriendo a los latinos, se le están abriendo a los africanos, se le están abriendo a todas las personas, no importa de qué religión sean, y también de una manera especial se le está abriendo a la comunidad cristiana. Y por eso es que estamos aquí diciéndole a la gente y dándole gracias a ustedes por tocar nuestra cultura, y la esposa de Idanis feliz, y toda la gente que aunque no sean garífunas se sienten felices. Pastora, una pregunta. El candidato a congresista está actualizado con lo que está sucediendo actualmente con los garífugos en Honduras. Él está medio actualizado, pero está más actualizado que antes, desde que estoy trabajando con él. Pero si él llega al Congreso, tenemos que saber que el Congreso tiene un poder para poder buscarle el lado a los países extranjeros. Así es que yo estoy segura que algo va a tener que hacer él por nuestra gente, por nuestro país y los otros países, y por nuestros pueblos que nos han querido quitar, nuestros pueblos que Dios nos dio a nacer ahí, y ahora entonces creen que nosotros somos tontos y nos quieren quitar ese pueblo. Pero el Congreso puede hacer más que eso, puede hacer mucho, y tengo esa fe, y con todos ustedes y la oración sobre todo, que esto va a ser de gran bendición. Bueno, me da mucho gusto que usted tenga este sentir para con el candidato a congresista, pero yo creo de que es necesario que él se pueda sentar con la comunidad garífuna para que esté actualizado, no medio actualizado, porque nosotros tenemos un problema
de que ahora mismo se nos está quitando la vida en Honduras. Están asesinando a nuestros líderes. Y nosotros necesitamos personas en puestos donde pueden ser contundentes para detener las muertes en los pueblos garífunas. Por eso es que doy gracias a Dios, ¿verdad? Y les insto a ustedes que sigamos orando por él, ¿verdad? Que si es la voluntad de Dios, lo va a llevar ahí. Entonces, porque en verdad necesitamos personas de valor, personas de respeto, personas que sienten el dolor ajeno. Y en este caso, como garífunas que somos, necesitamos ya gente que nos valoren, porque los valores que nosotros tenemos después de Dios, nuestros ancestros, nuestros antepasados nos dieron ese valor con aquel respeto, que aunque ellos no sabían leer, no sabían escribir, la mayoría de ellos, pero nos supieron educar. Así es. Antes de llegar a la escuela, antes de llegar al colegio, nuestra gente nos ayudó para que saliéramos buenos y bien buenas personas. Bueno, muchas gracias, pastora, por habernos dado la oportunidad, ¿verdad?, de poderla apoyar en este camino que usted ha emprendido. Yo le doy mi voto, pastora, yo le doy mi voto a usted, le doy mi voto al candidato. Al dárselo a Idanis, me lo están dando a mí. Por eso es que hemos estado recorriendo diferentes sitios y él es el que va para el Congreso y yo lo estoy apoyando, y luego después venimos a otra posición donde todos y cada uno de nosotros van a estar conmigo. Hay garífunas que han venido y diciendo, mira, hay gente que nos quiere dividir, pero no vamos a dejarnos dividir. Sonia, tú sabes que lo que necesitamos, y claro que sí sé lo que necesitamos. Nadie lo va a saber, nadie lo va a ver, nadie lo va a sentir como nosotros, como garífunas que somos. Muchas gracias, pastora. Que Dios la bendiga en este camino. Desde que el señor Dani llega al Congreso,